El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer y hoy el Evangelio, cuando intenté pensarlo un poco, digo, qué raro, qué difícil es esto. Pero después de rezarlo, me di cuenta de que no es tan raro. El Señor lo que nos dice aquí, o mejor dicho, el relato fue el siguiente. Jesús habló de muchas cosas y un fariseo de los que escuchaban le invitó a comer a su mesa. Y se sentó sin lavarse las manos, sin hacer las abluciones rituales. Y el fariseo se extrañó y se lo dijo: ¿cómo no haces esto? Y entonces Jesús le respondió: vosotros los fariseos solo vivís para fuera. Todo lo que hacéis es para quedar bien. Por fuera todo, pero por dentro estáis llenos de rapiña, estáis llenos de malas ideas. Así le dijo Jesús. Si os dais cuenta, aquella comida empezó mal. Pero bueno, después siguió Jesús con unas diatribas tremendas contra los fariseos. Pero yo creo que la comida terminaría. Porque si en una comida de ahora sucede esto, se levantan los invitados o el invitado y se larga de allí y dice: pero bueno, ¿dónde me he metido yo? Entonces Jesús hace una distinción muy clara, pero no solo para los fariseos, porque aquí tengo que verme yo hasta qué punto soy fariseo o no. Vivo de las cosas de fuera, vivo para afuera. Mi relación con Dios, por ejemplo, es interior, o sea, tengo algo dentro. Jesús un poco más abajo dice: lo de dentro a lo que me refiero es el amor a Dios y al prójimo, y el pensar en los demás, la misericordia. Lo de dentro es el amor y la misericordia. ¿Tienes algo de esto? Le dice Jesús al fariseo: da limosna de ello. Da limosna de tu interior. Da limosna de lo que tienes dentro y a lo mejor se arregla todo. San Agustín en estas palabras las traduce diciendo: se te perdonará todo lo que has hecho por Dios, sin ser nada interior. Porque muchas veces hacemos cosas por Dios que son más bien de castigo que de exaltación, que de gloria. Precisamente porque las hacemos para quedar bien, porque estamos extrovertidos, porque no interiorizamos, porque no amamos, porque no ponemos a los demás delante de nosotros, porque sencillamente pues no damos limosna de nuestro interior. Yo con la frase esa de dar limosna, pues claro, es una frase que choca mucho, ¿verdad? Dar limosna. Da limosna de tu interior.
¿Tú te has fijado en el Evangelio de ayer y de hoy? Está en Lucas 11:37. Si tienes un ratito, después de escuchar la charla, pues léete 11:37, como unos 10 versículos. Tienes tú la posibilidad de dar limosna desde el interior. Yo no sé qué me pasó en aquel momento, pero yo me acordé de esta pandemia de la que estamos pasando, por la que estamos pasando. Entonces, pues, empecé a reflexionar sobre ella y voy a decir unas palabras sobre ella aquí, en relación y en sentido con esto que os estoy diciendo. ¿Cómo doy limosna yo de lo de dentro? ¿Qué es eso? Pues quiero hacer una reflexión, unas reflexiones sobre esto. Tenemos que convertir, si es posible, esta pandemia, y sobre todo cuando hay confinamientos, como ahora lo tenemos otra vez en Madrid, confinamiento muy discutido, mucha intranquilidad, mucha discusión, mucho problema, pero bueno, no debemos entrar quizá demasiado, yo no debo entrar quizá demasiado en esos temas, debo entrar sobre todo en la oportunidad que me da a mí el COVID-19 para crecer en lo de dentro. Sería bueno que no pasara el COVID-19, sería bueno que yo no lo tuviera, o sería malo que yo no lo tuviera y después de pasar la epidemia esta, pues no hubiera sacado nada en limpio, de verdad. No me hubiera crecido lo de dentro. Y yo creo que es una ocasión maravillosa que nos da el Señor precisamente para interiorizarnos, para crecer en lo de dentro. Pues esto es. Aquí en esta casa donde yo vivo somos 5 sacerdotes. El menor tiene 73 o 74 años y el más viejo, que soy yo, 85. ¿Y cómo doy yo limosna aquí? ¿Cómo yo doy limosna a mis compañeros para su crecimiento y para el crecimiento mío? Pues no lo sé, pero una cosa os digo, que yo quiero esto. Yo quiero que la pandemia para mí sea fructífera y sea interior. Ya sabéis que yo, cuando hablo del hombre y de la composición, mi antropología, voy a decir con palabras un poco rimbombantes, mi antropología es que el hombre nos dividimos en espíritu, alma y cuerpo. La distinción corriente, cuando le preguntas a uno, te dice el hombre se divide en cuerpo y alma. Pero para explicar ciertas cosas es mucho mejor lo que ya San Pablo decía: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, pues, yo quiero decir un poco cómo crezco yo en el espíritu. Y crecer para dar limosna. Crecer pensando en los demás. Perdón. Porque Jesucristo nos dice eso. Jesucristo nos dice eso. No crezcas para ti mismo, no vivas para ti mismo. Ten siempre presentes a los demás. Tenlos delante. Aunque vivas solo, pero siempre estás en la iglesia. Aunque estés solo en casa en este momento, pero siempre estás en la iglesia. Y cuando vives con gente, cuando vives con familia, cuando vives con comunidad, pues todavía más. Entonces, ¿cómo yo puedo crecer en el espíritu? Y aquí pongo una palabra, la palabra es interioridad. Crecer en interioridad. Y diréis, ¿y cómo se crece en interioridad? Yo no encuentro otra manera de crecer en interioridad si no es mediante el conocimiento
más profundo cada vez de Jesucristo. Ahí es donde crezco yo en interioridad, sobre todo de Jesucristo, el hombre Jesús. Jesús no te saca de los sufrimientos. Jesús no te saca de la pandemia. Jesús no te saca de la intranquilidad, del miedo incluso. No te saca de esas cosas, pero te transforma el sufrimiento en cruz. Y eso sí que lo veo yo muy interior, muy importante. ¿Qué significa transformar el sufrimiento en cruz? Porque el sufrimiento es sufrimiento, es estéril. Hay que eliminarlo. Pero la cruz, cuando el sufrimiento ha sido transformado en cruz por obra del Espíritu Santo, entonces ya te identifica con Jesucristo. Entonces te hace ya conocer a Jesucristo. Te hace penetrar en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Sobre la cruz hay una palabra, y la palabra es el Señor, porque Jesús es el Señor de esta pandemia y de todas las pandemias. Hay una palabra y es que Él lleva la historia y que siempre llevará la historia. Y si esto dejan de ser palabras y el Espíritu Santo te lo inyecta, te lo inocula en el corazón, creces por dentro un montón, gracias al coronavirus. Porque ¿quién de nosotros no tiene su miedo? ¿Quién de nosotros no tiene su intranquilidad? ¿Quién de nosotros no tiene alguna persona cercana que haya muerto y le haya dolido de verdad? Y esto duele. Pero para transformar este sufrimiento en cruz, el Espíritu Santo nos hace arrodillarnos y sentir que a través de la cruz y por medio de la cruz, nosotros vamos llegando ya al misterio de algo que tenemos ahí en lontananza, en perspectiva, la resurrección. La resurrección. Yo, en los pocos momentos que he tenido, porque los viejos tenemos muchos momentos en que más o menos creemos que bueno, pues que nos puede llegar la última. Y si yo creo que me va a llegar la última, el otro día estuve sangrando toda la noche, hasta las 4 de la mañana, por la nariz. Y en un momento dado yo pensé, digo, esto es un derrame serio. ¿Y qué pasó? Pues no tenía dónde ir, no era momento de. Y pensé, después de 4 horas o 5 horas de sangrar, porque me había quedado ya destrozado, pensé que, digo, esto puede ser lo último. Esto puede ser lo último porque te vas quedando sin sangre, y de hecho yo notaba la enorme debilidad. Después me taponé esto como pude, con papeles y lo que sea, me quedé dormido y cuando me desperté, 3 horas después, ya no sangraba. Digo, qué bien. Tenía un miedo terrible cuando me quité el papel que había metido. Pues no, ya no sangraba y no he vuelto a sangrar. Pero qué bien, ¿sabéis por qué? Porque pensaba en el Señor. Superaban la muerte con el pensamiento, que es algo más que pensamiento. Es como iluminación interior. No me importaba. Digo, si fuera, qué bien, si fuera rápido, tenía todo hecho, la cama no podéis imaginar, era más roja que no sé quién. Pero bueno, no me hubiera importado. Eso es lo que yo llamo, pues, crecimiento en Jesucristo. Eso es lo que yo llamo obra del Espíritu Santo en nosotros. Y nos ayuda mucho esta temporada o este año o estos años, porque sabe Dios lo que durará todo esto.
La respuesta nuestra a Jesucristo es, y no puede ser otra cosa más que en la oración. Yo estaba contento esa noche, yo estaba esa noche preocupado, muy preocupado, pero a la vez en oración. En cuanto al espíritu, sereno. En cuanto a la sangre y al cuerpo, pues realmente muy preocupado. Gracias a Dios, pues no ha sucedido más, o por lo menos hasta ahora. Después, al día siguiente vino el médico y todo esto. Bueno, me dijo muchas cosas que yo ya las sabía, pero bueno, vamos a ver lo que da de sí todas estas cosas. Pues esto es lo que nos ayuda a todos nosotros mediante la alabanza, la oración, el sentido del crecimiento, porque es que es bueno hablar a este tipo de gente que estoy hablando. Es bueno hablaros a vosotros. Es bueno hablaros porque sé que hablo de crecimiento interior, de lo más íntimo, de la identificación con Jesucristo. Y suenan bien las palabras porque sé que son acogidas. Sé que el Espíritu Santo os las mete dentro. Sé que el Espíritu Santo os hace crecer con escuchar. Con escuchar atentamente, esta escucha atenta es una gran oración. Una gran oración. Y si a ti te sucediera algo de esto, pues se repetiría en ti esa paz interior de la que estoy diciendo. Bueno, Señor, pues si tiene que ser así, pues que sea así. Bien, el alma. Hasta ahora he hablado del crecimiento en el espíritu, que es mediante el conocimiento de Jesucristo, el alma. El alma es toda aquella parte humana que pertenece a la psicología. Es decir, del alma, la psique, que dicen los griegos, el alma, es pues la inteligencia, la voluntad, la memoria, las emociones, el yo personal, la imaginación, todas estas cosas pertenecen al alma. Y yo quiero resumir el crecimiento que puede tener nuestra alma aquí en una pandemia como esta con la palabra intimidad. Crecer en intimidad. No me refiero tanto a intimidad con el Señor, que ya hemos hablado, sino intimidad con la gente con la que vives, intimidad con los demás. Jesucristo nos dice, poned a los demás delante de vosotros. Hay una dimensión de intimidad con los demás que nosotros tenemos que ponerla ahí delante. Primero que tenemos que tener, evidentemente, es una intimidad conmigo mismo. Por eso es muy interesante el crecimiento en el espíritu. Una persona que no tenga crecimiento en el espíritu, una persona atea, le cuesta mucho la intimidad también consigo mismo. Le cuesta porque se tiene que hacer a sí mismo fin de todas las cosas. La finalidad de su vida, ¿cuál es? Sí mismo, yo mismo soy la finalidad de mi vida. Eso no me da intimidad. Eso no me hace crecer. Eso no me mete dentro de mí mismo. La palabra misma, intimidad, hacia adentro, la palabra ensimismarse, es en sí mismarse, es decir, entrar uno y estar uno dentro de mí mismo. Esta intimidad la necesitamos todos. Es muy importante esta intimidad porque, bueno, pues tienes que relacionarte con los demás. Y por eso tienes tú que tener una seguridad y una intimidad dentro de todos los hombres y mujeres. La verdad es que buscamos la intimidad, o sea, lo necesitamos profundamente. Hoy día, por ejemplo, por poner un ejemplo, la sexualidad, que es una de las corvas, una de las cosas que morbosamente más se utiliza y más se proclama por cielo, tierra, mar y aire, pues hay muchas personas que confunden, por ejemplo, la intimidad con la sexualidad.
sobre todo entre los jóvenes, confunden la intimidad, no la da la sexualidad, aunque parece que sí. Y la verdad es que la sexualidad puede ayudar a la intimidad, pero no se la da inmediatamente, pues ¿por qué no? Pues porque suele ser un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Porque la intimidad con otra persona no es un atajo, no se llega mediante un atajo, no se llega mediante el atajo de la sexualidad, se llega conociendo a esa persona y valorándola tal como es, aceptando su pobreza, aceptando su historia, aceptando su infancia que tú no conoces, aceptando todo lo que es esa persona, porque después resulta que puedes vivir con ella con mucha sexualidad, con esa persona, y al final fracasa todo. ¿Por qué? Porque en todas las personas hay una pobreza muy grande. Entonces no es lo mismo. La sexualidad puede ayudar, pero más importante que la sexualidad para entrar en el corazón de otra persona es aceptar su historia, aceptar su pobreza y la tuya, naturalmente, y entrar en comunión con esas pobrezas para ir creciendo en intimidad. Y esa intimidad es necesaria. Figuraos en este momento a quienes en esta misma casa, sin salir fuera, pues nos llevamos bien, la verdad, ciertamente bien. Y eso es una gran ventaja, el poder estar así, los cinco. Nos llevamos bien, pero hay muchos problemas, hay muchas contradicciones, hay muchos nervios. Tienes que callarte más de la cuenta para no saltar, porque tú estás nervioso, porque hay problemas y miedos e intranquilidades, no solamente en esta casa, sino que te vienen de fuera, de tu propia familia, de donde sea. Todas estas cosas, pues, ayudan a que tengamos que estar en alerta para no perder nuestro modo de vivencia íntima de los unos con los otros, para poder seguir charlando, para poder seguir entre todos juntos, pues soportando lo que viene, entre aquello de cuidarnos. Una de las cosas que tenemos en esta casa, fundamentalmente, tácitamente, nos hemos dado esta ley a nosotros mismos, pues vamos a salir lo menos posible y vamos a aceptar dentro de casa a las menos posibles personas. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en edad de riesgo, súper riesgo, diría yo. Y bueno, pues hasta ahora no nos ha pasado nada, mejor dicho, algo sí, porque uno de los cinco el año pasado tuvo, bueno, en la primavera, tuvo el COVID. Y yo decía, tú tienes el bicho, tú lo tienes, por su tos, por su cosa. Y lo pasó. Y al final, 2 meses más tarde, cuando el arzobispo, el cardenal, les mandó a los párrocos a hacerse un PCR, a hacerse un de estos, pues resulta que le dijeron, usted ha pasado ya el COVID. Digo, ¿ves? La suerte que tuvimos es que a los demás, pues parece que no nos afectó, porque ninguno de los demás, o a lo mejor lo pasamos asintomáticamente, no lo sé. Lo único que sé es que, miren ustedes, hay muchos momentos en que te dan ganas de decir a uno de los compañeros, mira, métete en la habitación y no salgas más hasta que no haya vacuna. Porque entonces esta intimidad es muy necesaria. Yo pienso, los pisos que tenemos, Dios mío, los pisos que tenemos enfrente, que son muchos pisos allá de la época primitiva de Franco, cuando venía en aluvión toda España a trabajar a las grandes ciudades, allá por los años 40 y tantos, que tienen 40 o 60 metros, nada más cuadrados de esto. Y hay familias enteras. Bueno, la mayoría de las familias aquí son migrantes, son inmigrantes, y se salen cuando les da la gana, pero bueno,
hay otros sitios en que se cumplen las cosas bastante bien. Pues bien, para mí es muy importante porque yo he tenido que pensarlo muchas veces. He tenido que pensarlo porque estas cosas no son en frío. Todo tiene que ser con afecto. Lo mismo el crecimiento de Jesucristo tiene que ser con afecto. La intimidad, es decir, la convivencia, vamos a llamarla así casi mejor, tiene que ser también una convivencia lo más posible afectiva. Lo más posible. El afecto es sencillamente algo que modera y suaviza todas las cosas. Si no, en algunos momentos no solamente riñes con los demás, es que riñes contigo mismo. Es que no puedes ni aguantarte a ti mismo. Pues bien, intimar es difícil porque tenemos el alma muy robada y no sabemos bien por dónde tenemos que andar. ¿Qué más tengo que decir? Pues yo tengo también otro tema y lo digo por si a alguno le gusta que lo diga. El otro tema es que yo, además de esta interioridad y esta intimidad, yo tengo una cosa que podría llamar terapia. Me gusta a mí me gusta la terapia porque aunque crezcas en el espíritu y crezcas en el alma, la parte corporal, es decir, la parte que une el cuerpo con la mente, con la psique, con la psicología, tiene que tener su terapia también. Yo tengo la terapia. Mi terapia o la terapia para muchos son los hobbies. Qué interesante es. Yo tengo la terapia de poder escribir. Y para mí COVID, para mí confinamiento, el poder escribir, la verdad es que me ensimismo escribiendo. Otras personas puede ser pues pintando, otras personas puede ser con otros hobbies. A mí me gusta mucho, por ejemplo, también el deporte. Soy amigo del deporte. Y algunas personas me han dicho, pero tú a tus años, ¿a ti qué te importa el deporte? ¿A ti qué te importa que gane el Real Madrid o pierda el Barcelona? ¿A ti qué te importa esto? Digo, sí, pero mire usted, ¿sabe lo que me pasa? Que pues no sé qué es terapia. A mí me gusta el deporte y yo lo hago como terapia. Pero terapia buena, no es pérdida de tiempo. En algún sitio, en algún libro tengo yo escrito un capítulo que le titulo Viendo el fútbol con Jesucristo. Pues sí, señor, yo puedo ver el fútbol con Jesucristo. O Jesucristo me regala el fútbol para la distensión de mi propio ser y de mi propio cuerpo. Por eso, pues, hay muchas cosas que nos ayudan y nos sirven a todos nosotros para tomarnos el virus tomarnos como un momento, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de interiorización. Figuraos, yo no he visto a ningún director espiritual, a ninguno de los predicadores de ejercicios que lo hayan preparado tan bien, que hayan preparado también los ejercicios para que la gente se interiorice. No conozco a ninguno mejor que al coronavirus. Este COVID-19 nos ha preparado de una forma maravillosa. ¿Para qué? Que no quieres caldo, toma 2 tazas. Porque además es inútil. O lo coges en la iglesia, como ha dicho Isabel, o lo coges donde sea. Pero la verdad es que, bien, y termino diciendo que es que hay en el Evangelio que he leído, pero más abajo, porque no lo he leído todo, de San Lucas, pues hay una de las diatribas de Jesucristo que no la cita nadie. Este Papa sí ha citado.
alguna vez. Es una de las diatribas que a mí me hacen mucha gracia por esto del crecimiento interior. Y la diatriba es la siguiente: vosotros, fariseos hipócritas, que os habéis llevado la llave de la ciencia y no dejáis entrar, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a nadie. La llave de la ciencia de dentro, del interior, de la vida espiritual. ¿Y qué hacéis? Meter a toda la gente en lo de fuera, en la superficialidad, en el no crecer. Os habéis llevado la llave. ¿Dónde tenéis escondida la llave? ¿Dónde está la llave de la ciencia? Porque para los fariseos no había otra ciencia que la suya, que consistía en lavarse las manos y en hacer todas esas simbolismos y prácticas. No había otra. ¿Dónde está la ciencia? La ciencia está en este conocimiento, en esta interioridad, en esta ponerse delante de los demás en intimidad, en todas estas cosas que nos ayudan a penetrar en el misterio de Dios. Pues mire usted, a través de nuestra historia, y ahora en el 2020, ¿quién se lo iba a pensar? 2020 fue por el Señor un año destinado para unos largos ejercicios espirituales por COVID-19 y por coronavirus. El día 1 de enero pasado, la mayoría de nosotros no habíamos oído nunca una palabra tan rimbombante como coronavirus. Pues bien, que nos ayude a penetrar en el misterio de nuestra interioridad. Gloria al Señor.